¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en una especie de bucle invisible? Como si estuvieras dando vueltas en un mismo desierto emocional, espiritual o incluso moral. Intentas avanzar, oras con fuerza, prometes cambiar, pero al poco tiempo vuelves a caer. Vuelves a ese mismo lugar oscuro, a ese mismo error, a ese mismo pensamiento. Y entonces surge la pregunta que cala hasta los huesos. ¿Por qué siempre caigo en lo mismo, Señor? ¿Será que algo dentro de mí está roto para siempre? Y si te dijera que lo que estás viviendo no es solo una debilidad tuya, sino una estrategia del enemigo para encerrarte en un ciclo espiritual que solo el poder del Espíritu Santo puede romper. Que lo que hoy sientes como una maldición sin salida puede convertirse en el punto de partida para una vida completamente nueva y libre. Que ese patrón repetitivo que te roba la paz tiene un nombre, un origen y también una salida poderosa que muy pocos conocen. Sí, hay un secreto que está oculto a simple vista, un poder capaz de romper el ciclo. No se trata solo de cambiar comportamientos externos, sino de permitir que Dios arranque la raíz espiritual que los alimenta. Este video no es uno más, es un llamado divino. Una invitación a dejar de luchar con tus propias fuerzas para comenzar a conquistar con la fuerza del cielo. Hay cadenas que no se ven, pero se sienten, y hay un Dios que quiere romperlas hoy. Piensa en esto. ¿Y si tu constante caída no es una señal de fracaso, sino una oportunidad para redirigir tu dependencia? ¿Y si la verdadera victoria no está en resistir más fuerte, sino en rendirte más profundo? ¿Y si ese patrón en tu vida es solo una cortina de humo que el enemigo ha usado para distraerte del propósito glorioso que Dios ha preparado para ti? Hoy vamos a caminar por un sendero de revelación. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios para descubrir qué hay detrás de esos ciclos que se repiten y cómo el poder de lo alto puede romperlos para siempre. En los próximos minutos entenderás por qué tu lucha ha sido tan intensa y, más importante aún, cómo puedes ser libre de una vez por todas. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave que destrabe una bendición que llevas años esperando. Pero antes de seguir, te invito a que escribas en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Este acto no es solo simbólico, es una declaración de fe. Al hacerlo, estás diciendo, «Señor, yo quiero paz, quiero libertad, quiero romper este ciclo». Y si además le das me gusta a este video, estarás ayudando a que YouTube lo muestre a más personas que, como tú, están clamando en silencio por una respuesta de Dios. Estás siendo un canal de bendición y te felicito por eso. Estás esparciendo luz. Muchos hermanos y hermanas que no tienen una iglesia cerca encuentran en este canal un refugio espiritual. Por eso te pido, comenta, participa, suscríbete. No es un simple botón, es una forma de decir, yo pertenezco a este cuerpo de fe. Y cuando lo haces, estás alimentando esta comunidad de creyentes que juntos buscamos al Señor. Hoy no es un día más. Hoy el cielo se abre para ti. Hay un ciclo que está a punto de romperse, una venda que va a caer, una verdad que va a encender tu espíritu. Quédate hasta el final. Dios ha preparado este momento especialmente para ti. No es casualidad que estés aquí. Algo dentro de ti ya lo sabe. ¿Estás listo? Entonces, respira profundo. Abre tu corazón, porque ahora vamos a comenzar con el estudio. Número 1. No estás solo en tu lucha. Hay momentos en los que el alma parece gritar en silencio, donde el cansancio espiritual se disfraza de rutina y el corazón comienza a endurecerse bajo el peso de las derrotas repetidas. Pero si hoy estás aquí, no es por casualidad, es porque aquel que conoce tu nombre también conoce tu lucha. Él ha estado observando en secreto esas noches en que, después de tropezar una vez más,
Has escondido tu rostro entre las manos y susurrado, Señor, otra vez no te juzgó, no se apartó. Él estuvo allí, en medio de tu quebranto, aguardando pacientemente a que alzaras los ojos hacia Él. Dios no es un espectador indiferente, es un Padre que desciende al polvo contigo, que se agacha donde caíste y susurra, levántate, hijo, aún no he terminado contigo, porque aunque el enemigo te diga que estás solo, que nadie entiende lo que vives, que ya no hay esperanza para ti, la verdad del cielo dice lo contrario. La verdad es que hay uno que descendió a lo más profundo para alcanzarte, incluso en lo más bajo. Jesús, el Hijo del Dios viviente, no se hizo carne para estar lejos de tu dolor, sino para habitarlo contigo y llevarlo a la cruz. A veces, el mayor engaño no está en el pecado que cometemos, sino en la soledad que sentimos después, en la idea errónea de que Dios nos ha soltado de su mano. Pero el libro de Hebreos nos muestra a un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque Él mismo fue tentado en todo, aunque sin pecado. ¿Sabes lo que eso significa? Que no estás luchando solo, que tu Salvador comprende tu lucha porque la vivió y venció para que tú también puedas vencer. Imagina por un momento una batalla en un campo abierto. Un soldado cae una y otra vez, levantándose solo para ser derribado nuevamente. Pero lo que él no sabe es que todo el cielo está apostado detrás de él, esperando que solo grite ¡auxilio!, para que una legión entera venga en su defensa. Así es tu situación. Has peleado solo, pero no estás solo. Has callado tu dolor, pero hay uno que escucha incluso los gemidos que no salen de tu boca. Y Él no ha terminado contigo. Cada caída que has tenido no ha cambiado tu valor. Tu identidad no se define por tus ciclos, sino por tu Creador. Las cicatrices que llevas en el alma, en lugar de alejarte de Dios, te hacen elegible para su gracia, porque la gracia no es para los perfectos, es para los quebrados que aún creen que pueden ser reparados. Y tú, sí, tú que estás escuchando esto, aún puedes ser restaurado. Dios no está buscando que seas perfecto, está buscando que seas sincero. Que le abras tu corazón, incluso si está lleno de grietas, porque en esas grietas su luz puede entrar. No hay dolor demasiado oscuro que su amor no pueda iluminar. No hay hábito tan arraigado que su poder no pueda arrancar. No hay historia tan manchada que su sangre no pueda limpiar. La Biblia dice que el justo cae 7 veces, pero se vuelve a levantar. Eso no es una justificación para caer, sino una revelación de la fidelidad de Dios. Él no abandona a sus hijos cuando fallan. Él se acerca, Él consuela, Él fortalece y más aún, Él restaura. Hoy tal vez lo que más necesitas no es otra promesa de cambio, es saber que alguien camina contigo. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Él es el Consolador, el que te recuerda que hay propósito incluso en medio del dolor, que cada lágrima que derramas es recogida, que cada clamor, aunque parezca ignorado, es oído con atención divina. No estás solo en tu lucha, nunca lo estuviste. Y si te sientes roto, recuerda que en las manos del alfarero, incluso los pedazos sirven. Él te está llamando no para condenarte, sino para abrazarte, no para exigirte, sino para liberarte. Porque en la economía del reino, los quebrantados son los candidatos ideales para el poder de Dios. Así que respira, vuelve a mirar al cielo, porque no todo está perdido. De hecho, lo mejor puede estar a punto de comenzar. Número 2. La vergüenza no viene de Dios. La vergüenza es una prisión silenciosa. No tiene barrotes visibles, pero encierra el alma. Es esa voz interior que susurra: no eres suficiente. Dios ya se cansó de ti. No mereces otra oportunidad. Y sin darnos cuenta comenzamos a escondernos. No físicamente, sino espiritualmente. Mantenemos las apariencias, asistimos, cantamos, sonreímos, pero por dentro nos sentimos indignos incluso de orar.
La culpa se convierte en rutina y la distancia con Dios se vuelve cada vez más difícil de acortar. Pero déjame decirte algo claro y directo. Esa voz no es la voz de Dios. Esa condenación no proviene del cielo. El enemigo sabe que no puede evitar que Dios te ame, así que hace todo lo posible para evitar que tú te acerques a Él. Y uno de sus métodos más eficaces es la vergüenza. No la tristeza por haber fallado, porque esa tristeza puede llevarte al arrepentimiento, sino la vergüenza paralizante, esa que te dice que ya no tienes derecho a acercarte al Padre. La Biblia nos muestra algo sorprendente. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que sintieron fue vergüenza. Se escondieron, se cubrieron, se distanciaron, y sin embargo, Dios no los abandonó. Fue Él quien los buscó en el jardín, quien los llamó. ¿Dónde estás? Ese sigue siendo el llamado de Dios para muchos hoy. No porque Él no sepa dónde estás, sino porque quiere que tú reconozcas que te has alejado y que necesitas regresar. La gracia de Dios no ignora tus errores, pero tampoco te define por ellos. Su gracia no es una excusa para pecar, pero sí es la fuerza que te levanta cuando caes. Él no quiere que vivas escondiéndote, sino sanando. No quiere que arrastres tu pasado como una cadena, sino que lo entregues en la cruz como un testimonio. Porque todo lo que el enemigo ha usado para avergonzarte, Dios lo puede usar para glorificarse. Pablo, antes de ser el apóstol de los gentiles, fue perseguidor de la iglesia. Pedro negó a Jesús 3 veces y sin embargo fue restaurado para ser columna de la fe. María Magdalena fue liberada de 7 demonios y terminó siendo una de las primeras en ver al Cristo resucitado. Todos ellos tuvieron un pasado, todos tuvieron errores, pero ninguno vivió escondido en la vergüenza. Todos corrieron hacia Jesús, y eso marcó la diferencia. No se trata de negar lo que hiciste, se trata de no permitir que eso defina quién eres. Porque si el pecado es una herida, la vergüenza es la infección. Y si no permites que Dios la sane, comenzará a pudrir tu identidad. Pero cuando decides traer esa herida a la luz, cuando confiesas, cuando clamas, cuando te expones con sinceridad, el proceso de sanidad comienza. La ciencia ha demostrado que las emociones reprimidas afectan directamente el cuerpo. Estrés, enfermedades autoinmunes, desequilibrios hormonales, todo eso puede ser alimentado por una culpa constante. ¿Y sabes qué más descubrieron? Que expresar, confesar, hablar y liberar esas emociones trae equilibrio, paz y salud. Eso es exactamente lo que Dios ya había establecido. Confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La vergüenza quiere que te calles, Dios quiere que hables. La vergüenza quiere que te escondas, Dios quiere que vengas. La vergüenza dice que no eres digno. Dios dice que por la sangre de Cristo ahora puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. Imagina a un hijo que ha roto algo valioso de su padre. Sabe que hizo mal, tiene miedo, se esconde. Pero ese padre no está esperando para golpearlo, está esperando con los brazos abiertos para abrazarlo, consolarlo y ayudarlo a reparar el daño. Así es nuestro Padre Celestial. Él no necesita que seas perfecto, necesita que seas honesto. Hoy, su voz sigue sonando. ¿Dónde estás? No porque quiera señalarte con el dedo, sino porque quiere abrazarte con su misericordia. No vivas otro día más bajo el peso de la vergüenza. Acércate, habla con Él, derrama tu corazón, porque si aún puedes sentir esa carga, es señal de que el Espíritu Santo sigue tocando tu puerta. La restauración comienza donde termina el silencio. Y Dios está más cerca de lo que imaginas. Número 3. Identifica la raíz espiritual del ciclo. Muchos piensan que lo que viven es solo una mala costumbre, una debilidad de carácter o una simple falta de disciplina.
Pero lo que se repite con fuerza en tu vida no siempre es solo humano. Hay ciclos que no nacen en la carne, sino en el espíritu. Ataduras que no se ven, pero que condicionan, manipulan y detienen el propósito de Dios en ti. Y hasta que no sepas contra qué estás luchando realmente, no sabrás cómo vencer. Jesús no vino solo a perdonar tus pecados, vino a romper yugos, vino a deshacer las obras del diablo, porque hay cadenas que no se cortan con buenas intenciones, sino con poder espiritual. El problema es que muchas veces tratamos lo profundo con soluciones superficiales. Intentamos callar una voz espiritual con distracciones humanas. Apagamos la ansiedad con entretenimiento. Cubrimos el dolor con ocupación, pero esas raíces ocultas siguen vivas, y mientras estén ahí, el ciclo continuará. Piénsalo así: un árbol con frutos podridos no mejora si cortas los frutos. Volverán a crecer porque la raíz está enferma. Lo mismo ocurre con tu alma. Si solo tratas lo que se ve, la caída, la conducta, la emoción, pero no lo que lo origina, lo que está en lo profundo, nada cambiará verdaderamente. Dios no quiere solo curarte por fuera. Él quiere ir al origen del dolor, al momento donde todo comenzó, y desde allí liberar lo que aún te amarra. Hay ciclos que comenzaron por traumas que nunca sanaste. Hay hábitos que nacieron como mecanismos de defensa ante abandonos, rechazos, abusos o palabras malditas que recibiste de alguien que tenía autoridad sobre ti. Y en lugar de sanarlos con Dios, los enterraste. Pero lo que se entierra vivo, con el tiempo grita más fuerte desde lo profundo. El salmista dijo: «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día». David entendía que no basta con reprimir. Hay que exponer, hay que llevar al Señor esa raíz amarga, esa memoria que te duele, esa culpa que escondiste, ese pensamiento que nunca compartiste con nadie. Dios quiere entrar a ese lugar, y cuando lo hace, no lo hace para avergonzarte, lo hace para liberar. Y no solo hablamos de heridas, hay raíces espirituales que han sido cultivadas por generaciones, ciclos familiares de adicción, de pobreza, de abandono, de divorcio, de fracaso repetido. Muchos no comprenden que lo que viven no es casual, sino una secuencia repetida que se activó mucho antes de que ellos nacieran. Pero hoy, en Cristo, puede ser el punto de quiebre. Lo que vino por generaciones puede terminar contigo, no por tu fuerza, sino por la autoridad que hay en el nombre de Jesús. La ciencia incluso ha comenzado a descubrir lo que la Biblia ya enseñaba, que las experiencias traumáticas se graban en la memoria celular y pueden transmitirse de generación en generación. Es lo que algunos llaman epigenética transgeneracional. Pero lo que la ciencia no puede explicar es cómo el Espíritu Santo puede interrumpir esa herencia y escribir una historia nueva en ti. Lo que el ADN natural transmite, el ADN espiritual puede transformar. Por eso necesitas orar diferente, no solo pidiendo que Dios te ayude a resistir, sino que te muestre la raíz, que te revele lo que está en lo oculto, que saque a la luz lo que el enemigo ha escondido. Porque solo cuando se expone se rompe, solo cuando se identifica se cancela. Lo que no entiendes te domina, pero lo que el Espíritu te revela lo puedes vencer. Quizás has estado peleando con el síntoma y no con la causa, luchando con el fruto y no con la raíz. Hoy es el día de pedirle al Señor que ponga su mano allí donde comenzó todo, que te lleve al momento, a la palabra, al evento, al pensamiento que abrió esa puerta. Porque no se trata solo de cerrar el ciclo, se trata de cerrar la herida que lo mantiene abierto. No tengas miedo de enfrentar el pasado. El Espíritu Santo no es un juez cruel, es un cirujano sabio. Él corta solo para sanar. Él remueve solo lo que daña, y aunque duela por un momento, la libertad que viene después no tiene precio.
Hoy comienza ese proceso y no estás solo. El cielo pelea contigo. Número 4. Lo que no enfrentas te seguirá controlando. Ignorar un problema no lo elimina. Callar una lucha no la debilita. Postergar una decisión no detiene las consecuencias. Y en el ámbito espiritual, todo lo que permanece en las sombras mantiene poder sobre ti. Mientras algo no es expuesto ante la luz de Dios, seguirá creciendo en silencio, como una raíz oculta bajo tierra, que tarde o temprano vuelve a brotar con más fuerza. Hay muchos creyentes sinceros que aman a Dios, pero viven cautivos porque no han enfrentado con honestidad su realidad. Son guerreros en público y heridos en secreto. Sonríen en el culto, pero en su interior hay batallas que no se atreven ni a nombrar, no por hipocresía, sino por miedo. Miedo al rechazo, al juicio, al dolor de remover lo que llevan años intentando enterrar. Pero lo que no se enfrenta, te gobierna. Es una ley espiritual y emocional, y Dios no puede sanar lo que tú no le permites tocar. Él no forza tu voluntad. Él espera que abras la puerta, que digas, aquí está mi herida, aquí está mi carga, aquí está lo que me cuesta confesar. Y cuando tú haces eso, cuando traes a la luz lo que ha vivido en la oscuridad de tu alma, comienza un proceso de liberación que el infierno no puede detener. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dijo que lo que sientes te hará libre, ni lo que callas, ni lo que imaginas, sino lo que conoces y enfrentas con sinceridad, porque la verdad no es solo una idea, es una persona, y su nombre es Cristo. Y cuando le permites entrar a cada habitación de tu corazón, incluso a aquellas que llevas años con llave, Él entra con gracia, con autoridad y con poder para restaurar. Hay cicatrices que hablan más fuerte que las palabras, conductas que repetimos porque nunca enfrentamos lo que las causó, actitudes defensivas, explosiones emocionales, distanciamiento afectivo, miedo al compromiso, dependencia emocional, adicciones secretas. Todo eso son gritos silenciosos de un alma que necesita ser sanada. Pero mientras el alma grita y tú la callas, el ciclo continúa. Y Dios no quiere eso para ti. Él quiere que mires el dolor de frente, no para revivirlo, sino para desactivarlo. Que hables lo que callaste, que nombres lo que ocultaste, que reconozcas lo que estás intentando negar, porque cuando enfrentas algo con el Espíritu de Dios, no te destruye, te libera. Imagina una casa con un cuarto cerrado. Ese cuarto huele mal, está oscuro, tiene cosas viejas acumuladas. Tú vives en la casa, pero evitas ese lugar. Prefieres mantener la puerta cerrada y actuar como si no existiera. Pero el olor comienza a filtrarse, la humedad se expande y poco a poco todo lo que evitabas comienza a afectar el resto de tu vida. Así pasa con el alma. No puedes ignorar eternamente lo que duele. Tarde o temprano se manifiesta, y aquí es donde la valentía espiritual entra en juego. No se trata de ser fuerte en apariencia, sino de ser valiente en el corazón. De atreverte a decir, ya no quiero vivir así. Señor, muéstrame lo que necesito enfrentar. Acompáñame a mirar lo que me da miedo recordar. Quédate conmigo mientras abro puertas que nunca quise abrir. Cuando tomas esa decisión, algo se rompe en lo invisible, porque el enemigo trabaja con secretos, con lo oculto, con lo que no se confiesa. Pero cuando hablas, cuando oras, cuando confiesas, cuando traes a la cruz lo que antes escondías, se rompe el poder del silencio. Y la sangre de Cristo comienza a limpiar, a restaurar, a rehacer lo que parecía irremediable. Este es un llamado a la sinceridad radical, a dejar de poner parches y comenzar a buscar la raíz, a dejar de maquillarlo todo y permitir que el Espíritu Santo haga cirugía espiritual. Sí, tal vez dolerá por un momento,
Tal vez llores, tal vez te tiemblen las manos mientras hablas, pero después vendrá la paz. Después vendrá el descanso. Después, ese cuarto oscuro de tu alma será una habitación limpia, donde Dios pueda habitar. No temas al proceso, teme más a vivir atrapado, porque el que enfrenta con Dios no queda destruido, queda libre. Número 5. No puedes vencer con tus propias fuerzas. Hay una trampa silenciosa en la vida cristiana: creer que mientras más fuerza pongas, más cerca estarás de vencer. Que si te esfuerzas lo suficiente, si luchas más intensamente, si resistes con más disciplina, entonces algún día saldrás de ese ciclo que te ata. Pero la verdad es que el Evangelio no es un llamado al autosacrificio aislado, sino a la rendición total. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios quiere hacer en ti. ¿Cuántas veces has dicho, esta vez sí? ¿Cuántas veces has prometido cambiar, dejar, superar? Y al poco tiempo te encuentras cayendo otra vez. No porque no lo hayas intentado, sino porque lo intentaste solo, porque creíste que tu voluntad sería suficiente para resistir una fuerza espiritual que solo el Espíritu Santo puede vencer. Y eso no te hace débil, te hace humano. Pablo lo expresó con crudeza en Romanos 7. Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Te suena familiar? A ese nivel de lucha interna llegó uno de los hombres más usados por Dios. ¿Por qué? Porque la batalla contra el pecado no se gana con fuerza de voluntad, se gana con rendición, se gana cuando dices, Señor, yo no puedo, pero tú sí. En un mundo que glorifica la autosuficiencia, el reino de Dios se manifiesta en los que reconocen su necesidad. Jesús no vino a buscar justos, sino pecadores. No vino por los fuertes, sino por los cansados. Y mientras más pronto reconozcas tu debilidad, más pronto experimentarás su poder. Hay una paradoja hermosa en el Evangelio. Cuando más débil eres, más fuerte puede ser Dios en ti, porque cuando tú bajas la guardia de tu ego, Él levanta bandera de victoria. Cuando tú te vacías de orgullo, Él te llena de poder. El apóstol Pablo testificó que el Señor le dijo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». No en la fuerza, no en la capacidad, en la debilidad. Es como intentar cruzar un mar con tus propias manos. Puedes nadar unos metros, pero el cansancio te alcanzará. El mar es más grande que tú. Así es el ciclo espiritual que enfrentas. Pero cuando te subes en la barca del Espíritu, cuando dejas de luchar solo y permites que Él tome el control, entonces atraviesas el mar sin ser vencido por Él. La ciencia ha demostrado que la fuerza de voluntad tiene un límite. Es como un músculo, se agota. Entre más decisiones tomes en un día, más débil se vuelve tu capacidad de resistir tentaciones. Pero el Espíritu Santo no se cansa, no tiene límite, y cuando dependes de Él, no estás usando tus reservas, estás conectado a una fuente inagotable. Quizás uno de los mayores engaños es creer que Dios está esperando que primero cambies para luego ayudarte. Pero la verdad es que Él quiere ayudarte para que puedas cambiar. No estás llamado a limpiarte para acercarte, sino a acercarte para que Él te limpie. Porque su gracia no es el premio para los que vencen, es la fuerza para los que están peleando. Y hay una libertad gloriosa que nace cuando por fin te rindes, no como quien se da por vencido, sino como quien entrega el volante. Cuando le dices, Señor, toma tú las riendas, porque yo solo estoy dando vueltas en círculos. Ahí comienza la verdadera transformación. No cuando tú controlas, sino cuando Él guía. No confundas la perseverancia con el orgullo espiritual. A veces creemos que si no estamos en control, entonces estamos fallando.
Pero la fe no se trata de controlar, sino de confiar. Y confiar implica soltar, implica decir, no entiendo, pero obedezco, no tengo fuerzas, pero confío en las tuyas. Dios no está decepcionado de ti. Él conoce cada intento fallido, cada promesa rota, cada noche en que lloraste por no haber podido resistir, y aún así sigue apostando por ti. No porque confíe en tu fuerza, sino porque sabe lo que su espíritu puede hacer en ti cuando por fin te rindes de verdad. La lucha no es tuya, la batalla pertenece al Señor. Y cuando tú lo crees, cuando te lo repites, cuando dejas de intentar ganar solo, es cuando el ciclo empieza a ceder, porque ya no es tu brazo el que empuja, es el viento del Espíritu el que comienza a soplar a tu favor. Número 6. Dios no solo restaura, también transforma. Muchos creen que la obra de Dios se limita a restaurar lo que se rompió, a reparar lo que el pecado dañó, a perdonar lo que hicimos mal. Pero si solo vieras a Dios como un reparador de grietas, estarías subestimando su poder. Él no vino solo a devolverte lo que perdiste, sino a llevarte a lugares que jamás imaginaste. No vino a dejarte como estabas, sino a hacerte nuevo por completo. Él no solo restaura, Él transforma. Restaurar es volver al estado original. Transformar es cambiar la naturaleza misma de algo. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Él no desea que vivas atrapado en un ciclo de caída y perdón, en un vaivén espiritual que desgasta y frustra. Él quiere que avances, que crezcas, que seas irreconocible para quienes te conocieron antes, no por ti, sino por lo que su gloria ha hecho en ti. Piénsalo como el proceso del carbón y el diamante. Ambos nacen del mismo material, pero uno permanece opaco y frágil, mientras el otro se convierte en una de las piedras más valiosas del mundo. La diferencia: el proceso, la presión, el tiempo, la temperatura. Así también el Espíritu Santo toma tu historia, tus errores, tu pasado, y en su fuego purificador transforma todo lo que parecía inútil en algo glorioso. A veces buscamos a Dios solo para que arregle nuestras ruinas, como quien llama a un técnico para reparar un artefacto dañado. Pero Dios no quiere dejarte igual. No quiere devolverte al punto de partida. Quiere cambiar tu estructura interna. Lo que antes te hacía caer ya no tendrá el mismo poder sobre ti. Lo que antes parecía parte de tu personalidad será transformado por su naturaleza. Muchos han vivido su fe como un ciclo de supervivencia espiritual. Se levantan solo para volver a caer. Caminan unos pasos y retroceden. Viven esperando la próxima caída en vez de caminar firmes hacia la promesa. Pero cuando entiendes que Dios no solo perdona tu pasado, sino que rediseña tu futuro, tu mentalidad cambia. Tu fe ya no se basa en evitar errores, sino en abrazar propósito. No es su voluntad que vivas atrapado. No es normal sentirse espiritualmente derrotado una y otra vez. Sí, hay procesos, sí, hay batallas, pero Dios no te llamó a vivir repitiendo el desierto. Te llamó a conquistar la tierra prometida, a cruzar el Jordán, a ver gigantes caer, a mirar cómo lo que antes te detenía ahora se convierte en tu testimonio de poder. La transformación que Dios hace es profunda. No solo cambia tu comportamiento, cambia tus deseos, cambia tu apetito espiritual. Donde antes buscabas escape, ahora buscas presencia. Donde antes necesitabas aprobación humana, ahora necesitas dirección divina. Donde antes había ansiedad, ahora hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto no es un ideal inalcanzable, es una promesa real. Segunda de Corintios 5:17 lo declara con claridad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. No algunas cosas, no las más visibles, todas. Esto incluye tu carácter, tus reacciones, tus hábitos, tu forma de pensar y de sentir. Y aunque la transformación es un proceso,
no es un proceso solitario. El Espíritu Santo trabaja en ti todos los días. No estás llamado a autosanarte ni a autoformarte. Estás llamado a rendirte cada día para que Él haga su obra. Y esa obra es perfecta. Aunque a veces duela, aunque a veces no entiendas, aunque sientas que no avanzas, Él no se detiene. Mira la vida de José, traicionado, vendido, encarcelado injustamente. ¿Restaurado? Sí, pero más que eso, transformado. Pasó de ser un soñador ingenuo a un administrador de provisión para naciones. Su carácter fue moldeado, su visión fue expandida, su corazón fue purificado. Todo lo que vivió lo llevó al propósito, así también contigo. Lo que hoy te duele, mañana será testimonio. Lo que hoy te cuesta, mañana será tu fortaleza. Deja de pedirle a Dios que solo te repare. Empieza a pedirle que te transforme. Que lo que hoy parece un ciclo eterno se convierta en una plataforma de gloria. Que tu proceso no sea solo para sobrevivir, sino para avanzar. Porque en las manos del alfarero no hay fragmento que no pueda convertirse en arte divino. Número 7. La renovación comienza en la mente. Toda transformación profunda empieza con un cambio invisible. Antes de que algo cambie en tu comportamiento, debe cambiar primero en tu forma de pensar. No puedes vivir una vida nueva con pensamientos viejos. Y ese es el gran campo de batalla que muchos no reconocen, la mente. Es ahí donde se definen victorias y derrotas mucho antes de que se manifiesten en tus acciones. Si quieres romper ciclos, necesitas permitir que Dios renueve tu manera de pensar. La Escritura es clara en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No dice que el cambio comienza en el esfuerzo, ni en la emoción, sino en el entendimiento. Porque lo que piensas moldea lo que sientes, y lo que sientes guía lo que haces. Si tu mente sigue atrapada en patrones de derrota, temor, culpa o mentira, tu vida repetirá esos mismos patrones, aunque tu espíritu anhele otra cosa. El enemigo lo sabe, por eso su guerra más astuta no es contra tu cuerpo, sino contra tus pensamientos. Él siembra dudas disfrazadas de lógica, fortalezas mentales disfrazadas de realismo, mentiras disfrazadas de verdad. Te dice que no puedes, que ya fallaste muchas veces, que eres tu pasado, que nadie cambia de verdad. Y si le crees, esas mentiras se convierten en tu realidad, pero el Espíritu Santo tiene otra misión: enseñarte a pensar como el cielo piensa, a ver lo que Dios ve cuando te mira, a filtrar tu historia a través de la verdad de Cristo, no a través de tus fracasos. Él no solo quiere que creas en Jesús, quiere que pienses como Jesús, que aprendas a tomar cada pensamiento que se levanta contra la verdad y lo sometas a la obediencia de Cristo. Es como limpiar un lente sucio. Si miras la vida con lentes manchados, todo lo verás distorsionado. Puedes tener la Biblia en la mano y aún vivir esclavizado si tu mente no ha sido renovada. Por eso necesitas más que información, necesitas revelación. Más que leer la palabra, necesitas que la palabra te lea a ti, que penetre, que sacuda, que desarme argumentos mentales que llevan años atándote sin que te des cuenta. La neurociencia ha confirmado que nuestros pensamientos literalmente reconfiguran el cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen con cada pensamiento repetido. Si constantemente piensas voy a fallar, tu cerebro refuerza esa ruta. Pero si empiezas a declarar lo que Dios dice de ti, aunque no lo sientas aún, estarás creando nuevas sendas, nuevas conexiones, nuevas rutas de vida. Aquí es donde la fe entra como una herramienta práctica, no solo espiritual. Cada vez que eliges creer lo que Dios dice por encima de lo que sientes o temes, estás renovando tu mente.
Cada vez que proclamas una promesa en medio de una tormenta, estás entrenando tu pensamiento para alinearse con la verdad eterna, no con la circunstancia pasajera. Y es por eso que leer la palabra no es una rutina devocional, es una estrategia de guerra. Cada versículo que meditas, cada verdad que memorices, cada promesa que proclames, es un ladrillo más en la fortaleza de la mente de Cristo en ti. No se trata solo de conocimiento, se trata de transformación. Es hora de dejar de alimentar pensamientos que refuerzan tus cadenas. Pensamientos de victimismo, de autocompasión, de derrota, de comparación. Esos no vienen de Dios. Vienen de un sistema espiritual que quiere mantenerte atrapado. Pero tú fuiste llamado a tener la mente de Cristo, una mente fuerte, clara, enfocada en lo eterno, no en lo circunstancial. Recuerda, no puedes cosechar victorias si estás sembrando pensamientos de derrota. No puedes vivir en libertad si alimentas pensamientos de esclavitud. Por eso, cada día debes tomar la decisión de renovar tu mente. No es automático, es intencional, es un ejercicio espiritual constante, es levantarte cada mañana y declarar: hoy no pensaré como víctima, hoy pensaré como hijo de Dios, hoy no seré guiado por el miedo, seré guiado por la verdad. Porque el ciclo no se rompe solo con emoción, se rompe con renovación. Y esa renovación comienza en tu mente, pero termina transformando toda tu vida. Número 8. No eres tu pasado ni tus errores. Vivimos en un mundo que etiqueta, que resume a las personas por sus fracasos, que reduce la identidad de alguien a lo peor que ha hecho. Ahí va el que cayó, la que destruyó su hogar, el que arruinó su vida con decisiones equivocadas. Y sin darnos cuenta, empezamos a vernos a nosotros mismos a través de ese mismo filtro, el del error. El de la culpa, el de la vergüenza que nunca termina. Pero hay una verdad poderosa que necesitas recordar: tú no eres tu pasado. Dios no te mira como lo hace el mundo. Él no te define por tus cicatrices, sino por el propósito que depositó en ti incluso antes de que nacieras. La historia de tu vida no comenzó en tu peor error. Comenzó en el corazón de un Dios que te soñó con intención, que te formó con delicadeza, que te amó antes de que dieras tu primer suspiro. Y ese amor no cambia porque fallaste. Ese llamado no se cancela porque tropezaste. La Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron pasados complicados, pero ninguno de ellos fue descartado por Dios. Moisés fue un asesino y aún así Dios lo usó para liberar a su pueblo. Rahab fue una prostituta, pero su fe la incluyó en la genealogía de Jesús. El rey David adulteró y asesinó, pero fue llamado varón conforme al corazón de Dios. Pedro negó a Jesús en el momento más crucial y aún así fue restaurado para liderar la iglesia. ¿Y tú crees que tu historia ya no tiene solución? Cuando Jesús te mira, no ve tu historial de fracasos, ve el potencial que su sangre redimida activó en ti. Él no solo borra lo que hiciste, te da una nueva identidad. Eres hijo, eres hija, eres amado. Y lo que el enemigo ha querido usar como etiqueta de condenación, Dios lo transforma en testimonio de gracia. Pero para que eso suceda, tienes que dejar de alimentar esa narrativa interna que te repite: nunca cambiarás, eres un fraude, ya no hay esperanza para ti. Esas palabras no vienen de Dios, vienen del acusador. Y Jesús vino precisamente para silenciar esa voz con una declaración eterna: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Incluso la ciencia lo confirma. El cerebro humano tiene una asombrosa capacidad de neuroplasticidad. Eso significa que puede reinventarse, adaptarse, crear nuevas rutas y romper hábitos profundamente arraigados. Y si el cuerpo puede hacerlo, cuanto más el alma cuando se somete a la obra del Espíritu Santo.
no estás condenado a repetir tu historia. Puedes escribir una nueva, pero para eso necesitas perdonarte. Sí, tú, porque muchos han recibido el perdón de Dios, pero no han aprendido a perdonarse a sí mismos. Siguen castigándose, siguen reprochándose, siguen viviendo como si la cruz no hubiera sido suficiente. ¿Sabes lo que eso implica? Que estás creyendo más en la voz del pasado que en la voz del Redentor. Y eso no solo detiene tu avance, deshonra la gracia. Perdonarte no es olvidar lo que hiciste, es aceptar que ya no eres esa persona, que hoy, por la obra de Cristo, estás en camino de ser algo completamente distinto. Es mirar atrás, no para vivir allí, sino para agradecer que Dios no te dejó atrapado. Es reconocer que tu historia, con todos sus errores, ha sido redimida por un amor que no tiene condiciones. Y recuerda esto, tu valor no cambia por tu historial. Una moneda arrugada, sucia o pisoteada sigue teniendo su mismo valor. Así también tú, aunque hayas sido golpeado por la vida, sigues teniendo el mismo valor a los ojos de Dios. Él no te desecha, Él te restaura y más aún, Él te usa. Porque donde el mundo ve fracaso, Dios ve escenario para su gloria. Deja de decir, yo soy así porque siempre he sido así. Esa es una mentira disfrazada de resignación. Tú no eres lo que hiciste, no eres lo que otros te dijeron, no eres la suma de tus caídas, eres lo que Dios dice de ti. Y si Él te llama libre, entonces no hay cadena que tenga derecho a retenerte. Hoy es el día de cerrar ese capítulo. No para fingir que nunca existió, sino para reconocer que no tiene más poder sobre tu presente. Tu pasado no determina tu destino, pero tu rendición hoy sí puede marcar un nuevo comienzo. Número 9. Hay un nuevo camino preparado para ti. No importa cuántas veces hayas fallado, cuántas oportunidades hayas desperdiciado o cuántas veces hayas dicho, ya no puedo más. Hay algo que necesitas grabar profundamente en tu espíritu. Dios ya ha preparado un nuevo camino para ti. Un camino diferente, donde no repites ciclos, donde no vuelves al mismo punto de partida, sino que avanzas hacia un propósito eterno que el cielo diseñó desde antes que nacieras. A veces, lo más difícil de creer no es que Dios pueda perdonarte, sino que todavía tenga un plan contigo. Cuando vienes de muchas caídas, tu mente empieza a pensar que lo arruinaste todo, que lo mejor ya pasó, que lo que te queda es sobrevivir en la fe con lo poco que queda de ti. Pero esa no es la voz del cielo. Esa es la voz del desánimo, del trauma, de la religiosidad y del enemigo que quiere que te resignes a vivir limitado cuando Dios te llamó a vivir en plenitud. Mira cómo actúa el Señor. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no los llevó de vuelta a la esclavitud ni los hizo caminar en círculos sin rumbo. Él los guió hacia la tierra prometida. Aunque hubo desiertos y pruebas, el destino final era nuevo. Era una tierra que fluía leche y miel, algo que ellos nunca habían conocido. Así también contigo. Dios no te está llamando a dar vueltas en lo mismo. Te está llamando a dar un paso hacia lo que jamás has vivido, pero que Él ya preparó para ti. Pero para caminar por un nuevo camino, necesitas soltar los viejos. No puedes abrazar lo nuevo si sigues atado a lo que fue. Hay relaciones que necesitas dejar atrás. Hay patrones de pensamiento que debes romper. Hay recuerdos que tienes que dejar de alimentar. Porque a veces lo que más nos estanca no es el enemigo, es nuestro apego a lo que nos destruyó. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso no es solo una frase teológica, es una invitación práctica. Si sigues a Cristo, no repites trayectorias muertas. Caminas en un nuevo rumbo, y aunque no veas todo con claridad, si das el primer paso, Él se encargará de iluminar el siguiente. La fe no es tener todo resuelto.
La fe es moverse cuando Dios dice muévete, aunque no veas aún el destino. Y ese camino nuevo no es solo para que lo transites, es para que lo vivas con propósito. Porque el enemigo no está tan interesado en tus errores del pasado como en impedir tu impacto futuro. Por eso te hace tropezar, por eso te acusa, por eso quiere que creas que no hay salida. Pero la buena noticia es esta: Jesús no solo abre caminos en el mar, también abre caminos en el alma, y ese camino ya está trazado. Solo espera que tú lo tomes. La ciencia ha demostrado que cuando el ser humano toma decisiones nuevas, el cerebro literalmente comienza a construir nuevas rutas neuronales. Es decir, puedes salir del automático, puedes dejar de repetir, puedes comenzar a vivir de forma distinta, pero se requiere decisión, fe y obediencia. No es pasivo, no es emocional, es intencional. Dios te dice hoy: mira que pongo delante de ti un camino nuevo. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. No estás obligado a repetir la historia de tus padres. No estás condenado a fracasar como antes. No estás programado para caer una y otra vez. Hay otra senda, y está basada no en tu capacidad, sino en su gracia. Imagina por un momento un viajero que ha tomado siempre la misma ruta por años. Esa ruta es conocida, pero está llena de piedras, peligros, callejones sin salida. Un día, alguien le muestra un mapa distinto. Al principio duda, teme desviarse, no sabe si confiar. Pero cuando se atreve a seguir esa nueva dirección, descubre paisajes que jamás pensó que existían. Así es tu fe. Debes confiar en el nuevo mapa que el cielo te entrega. Dios no te salva para que te quedes estancado, te salva para que te muevas, para que avances, para que tomes posesión de tu herencia espiritual. Y si hoy sientes que todo en tu vida ha sido repetición, frustración y cansancio, no es porque Dios esté lejos, es porque ya llegó la hora de cambiar de camino. Hoy la puerta está abierta. Ya no más vueltas al mismo lugar, ya no más vivir esperando la próxima caída. Es hora de avanzar. Hay un nuevo camino y Dios está esperándote justo en la primera curva, con los brazos abiertos, con dirección clara, con promesas vivas. Da el paso. Él ya hizo lo más difícil, ahora solo tienes que caminar. Número 10. El proceso de sanidad requiere entrega diaria. La libertad no es un evento. Es un camino. Sanar no ocurre en un instante de emoción ni en una sola oración poderosa. Sanar es un proceso sagrado, paciente, profundo y diario. Y muchas veces lo que frustra a los creyentes no es la falta de fe, sino las expectativas equivocadas. Esperan que un ciclo de años se rompa en un solo momento, sin comprender que Dios, aunque puede hacerlo en un instante, normalmente elige hacerlo paso a paso, porque en cada paso hay una lección, una madurez, una transformación. Jesús sanó a muchos de manera inmediata, pero también hubo casos donde la sanidad fue progresiva, como el ciego de Betsaida, que primero vio borroso y luego fue completamente restaurado. ¿Por qué? Porque algunos procesos requieren dependencia constante. Porque si Dios lo hiciera todo de una vez, correríamos el riesgo de olvidarlo al día siguiente. Pero cuando Él sana en proceso, te enseña a caminar con Él cada día, a escucharlo más, a confiar más, a rendirte más. La entrega diaria es lo que mantiene viva la sanidad. No se trata de sentirse libre, se trata de elegir cada día vivir como alguien libre. No es una emoción, es una decisión. Cada mañana es una oportunidad para decirle a Dios: hoy también necesito que me sostengas. Cada noche es un recordatorio de que sin su gracia caeríamos otra vez. Pero eso no es debilidad. Eso es verdadera fortaleza, la que nace de la dependencia. En un mundo que idolatra la inmediatez, el Espíritu Santo te llama a cultivar la paciencia. Porque Él no está tan interesado en que llegues rápido, sino en que llegues profundamente transformado.
Y si cada día te entregas, si cada día rindes tus pensamientos, tus decisiones, tus emociones, estarás cooperando con ese proceso de liberación que no solo cambia lo que haces, cambia lo que eres. Piénsalo como una herida profunda. No basta con cubrirla con una venda. Requiere limpieza, tratamiento constante, cuidado, disciplina. Y a veces duele más durante el proceso que en el momento de la herida. Pero ese dolor no es señal de fracaso. Es señal de que el cuerpo está respondiendo, de que algo está sanando. Así es en el alma. Cuando comienzas a entregarte cada día a Dios, puedes sentir incomodidad, exposición, lucha, pero eso es parte del proceso de purificación. Y en ese proceso, la constancia vale más que la intensidad. Dios no busca momentos de fervor aislados, busca una vida entregada diariamente. A veces llorarás en su presencia, otras veces simplemente te sentarás en silencio, pero en ambas estarás sanando, porque donde está su espíritu hay libertad. Y si su espíritu habita en ti cada día, entonces cada día estás avanzando hacia una libertad más sólida, más real, más profunda. Los estudios psicológicos revelan que el cambio de hábitos requiere no solo intención, sino repetición. Se necesitan semanas, incluso meses, para que un patrón nuevo se arraigue en el cerebro y reemplace al anterior. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Si por años has vivido atado a ciertos pensamientos, conductas o reacciones, necesitas diariamente permitir que Dios renueve tu mente y tu corazón, hasta que ese nuevo patrón, el del reino, se establezca con firmeza. Y aquí entra la importancia de los hábitos espirituales. La oración, la lectura de la palabra, la comunión con otros creyentes, la obediencia diaria, todo eso no es religión vacía. Es combustible para el proceso de sanidad. Es en esos momentos sencillos, cuando eliges no reaccionar como antes, cuando decides perdonar, cuando apagas esa voz que antes escuchabas, cuando meditas en una promesa en lugar de un recuerdo doloroso, que el ciclo empieza a quebrarse para siempre. No esperes sentirte motivado cada día. La carne no lo estará, pero el espíritu está dispuesto. Por eso necesitas disciplina espiritual, porque la sanidad no es solo un regalo, también es una responsabilidad. Dios hace su parte, pero tú debes hacer la tuya, rendirte y rendirte otra vez y otra vez más. No te desesperes si hoy no sientes un gran avance. Si te rendiste, si lo buscaste, si elegiste caminar con Él hoy, entonces estás en el camino correcto. No mires cuánto falta. Celebra cada paso, porque cada día que eliges a Dios por encima del ciclo, estás más cerca de la libertad total. La sanidad es diaria, la gracia es diaria, y el amor de Dios es nuevo cada mañana. Así que no importa cómo fue ayer, hoy otra vez puedes elegir rendirte, y eso ya es una victoria. Número 11. La obediencia rompe ciclos ocultos. Hay ciclos que no se rompen solo con lágrimas, hay cadenas que no se caen solo con emoción, hay ataduras que solo ceden ante una palabra clave: obediencia. Porque mientras el alma clama por libertad, el cielo espera por tu decisión, no una decisión espectacular ni heroica, sino una obediencia constante, silenciosa, radical. Dios no te pide que entiendas todo, te pide que confíes. Porque muchas veces la puerta hacia una vida nueva está disfrazada de una instrucción sencilla, como aquella vez que Jesús dijo al ciego: ve, lávate en el estanque. No era lógica, no era espectacular, pero en esa obediencia estaba escondido el milagro. Así es también contigo. Puede que hoy estés esperando una gran señal, una experiencia sobrenatural, un rompimiento visible, pero Dios quizás ya te habló, quizás ya te mostró lo que necesitas hacer. Tal vez es perdonar a alguien, romper una relación que sabes que no es de Él.
dejar ese hábito que te aleja de su presencia, empezar a orar aunque no tengas ganas, regresar a la congregación, restaurar un vínculo, tomar una decisión difícil. Y has postergado, has racionalizado, has evitado, pero ese acto de obediencia podría ser el punto de quiebre del ciclo. La obediencia tiene poder espiritual, no es solo comportamiento, es una llave. Cada vez que obedeces a Dios, le dices al infierno, ya no me gobiernas tú. Y cada vez que postergas lo que Dios te pidió, refuerzas el ciclo que quieres romper. Por eso el enemigo lucha tanto para que no obedezcas, porque sabe que tu libertad no está en entender, sino en hacer. Incluso la ciencia ha demostrado que las pequeñas decisiones repetidas tienen el poder de modificar hábitos profundos. Un pequeño acto diario puede crear un cambio irreversible. Así también funciona el espíritu. Cada obediencia, aunque parezca mínima, abre una grieta en la cadena que te ata. Y poco a poco, esa grieta se convierte en una ruptura total. No esperes sentirte listo. La obediencia no siempre se siente cómoda. Muchas veces duele, porque te saca de la costumbre, del placer inmediato, de lo familiar. Pero ahí es donde Dios trabaja con más fuerza. Ahí es donde Él moldea, poda, purifica. Porque Él no quiere solo que seas libre, quiere que aprendas a caminar como alguien libre. Y eso comienza cuando decides hacer lo correcto, aunque cueste. No es que la obediencia te gane el amor de Dios, ya eres amado, pero la obediencia te posiciona para recibir todo lo que ese amor quiere entregarte. Y cuando decides obedecer a pesar del miedo, a pesar del dolor, a pesar de la incomodidad, algo en el cielo se activa. Porque Dios honra al obediente, no al perfecto, no al fuerte, al que dice, Señor, no entiendo, pero lo haré. Hoy, pregúntate, ¿qué me pidió Dios que aún no he hecho? Porque puede que esa sea la llave que rompa el ciclo que más te duele. Número 12. El ciclo termina cuando decides confiar por completo. Hay momentos donde ya no queda nada más que hacer. Solo confiar. No confiar a medias, no confiar cuando todo va bien, sino confiar cuando no ves, cuando no entiendes, cuando te tiemblan las piernas, y aún así decides decir, Señor, hazlo tú. Porque ahí, en ese punto de entrega total, es donde el ciclo finalmente se rompe. Dios no está buscando una fe perfecta, está buscando una fe rendida. Una fe que reconoce que ya no puede seguir peleando sola, que después de tanto intentar, ha comprendido que la verdadera libertad no se conquista, se recibe. Y solo se recibe cuando confías. El pueblo de Israel pasó 40 años dando vueltas en el desierto porque no confiaron. Vieron milagros, sintieron la presencia de Dios, escucharon su voz, pero no confiaron. Querían controlar, querían entender, querían ver antes de creer. Y eso los ató al mismo lugar. Así también muchos creyentes repiten ciclos no por falta de fe, sino por falta de confianza profunda. Confianza es soltar el control, es decir, Dios, si me llevas por otro camino, caminaré. Si me pides esperar, esperaré. Si no entiendo, igual seguiré. Esa es la fe que agrada a Dios, no la que impresiona a los hombres, sino la que permanece en silencio, obediente, firme y decidida a no volver atrás. La confianza verdadera también implica dejar de depender de tus emociones. Hay días en los que sentirás fuerza y otros en los que solo tendrás sus promesas. Pero si decides confiar, incluso en la oscuridad, el ciclo se debilita. Porque cada vez que decides depender de él, estás cancelando el patrón que antes te dominaba. La psicología ha revelado que la confianza profunda reconfigura la manera en que el cerebro procesa el miedo. Y lo mismo sucede espiritualmente. Cuando confías, el miedo pierde autoridad. La ansiedad disminuye, el alma descansa, porque ya no estás en tus manos, estás en las de Dios.
Hoy el Espíritu Santo te invita a soltar ese yo puedo solo y reemplazarlo por un Señor, hazlo tú. Esa es la oración que rompe cadenas. No la más elocuente, sino la más sincera. No la más intensa, sino la más rendida. Tú no tienes que entender el proceso. Solo tienes que confiar en quien lo guía, porque Dios no falla. Y si hoy decides entregarle todo, no solo lo que te duele, sino también lo que intentas controlar, verás cómo el ciclo empieza a romperse desde dentro. La libertad no es un destino, es una relación. Y cuanto más confías en él, más lejos quedarán los ciclos que antes te detenían. Hoy puedes comenzar de nuevo. Si decides confiar por completo, has llegado al final de este viaje, y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. Muy pocos lo hacen. Muy pocos se quedan hasta aquí, escuchando palabra por palabra con el corazón abierto. Eso te hace parte de un grupo especial, los que están verdaderamente sedientos de Dios, los que no buscan entretenimiento, sino transformación. Hoy quiero felicitarte, pero sobre todo honrarte. Tu tiempo aquí no fue en vano. Cada segundo que entregaste a este mensaje ha sido sembrado en el terreno de tu alma, y esa semilla, tarde o temprano, dará fruto. No vuelvas a pensar que estás solo. No vuelvas a aceptar como normal un ciclo que te destruye. Hoy escuchaste verdades que pueden ser el principio de una libertad duradera. Y si algo dentro de ti se movió, si sentiste que este mensaje fue para ti, es porque el Espíritu Santo te lo está confirmando. Ahora, quiero que hagas algo muy especial para marcar este momento. Ve a los comentarios y escribe la frase: Dios me abrió los ojos y no volveré atrás. Escríbelo como una señal, como un pacto, como un testimonio público de que estuviste aquí hasta el final. Esa frase será una bandera que levantarás en medio de la batalla y me permitirá saber que formas parte de los elegidos que Dios está despertando a través de estos estudios. Tu nombre quedará registrado no solo en los comentarios, sino en esta comunidad que ora por ti, que te acompaña, que te abraza desde la distancia. Ahora escúchame con atención. Compartir este video no es un gesto más, es un acto de obediencia. Porque si este mensaje tocó tu vida, imagina lo que puede hacer en otros. Hay personas a tu alrededor, en tu familia, en tu trabajo, en tus redes, que están atrapadas en los mismos ciclos y ni siquiera lo saben. Este video puede ser la voz que los despierte, la palabra que los salve, el punto de partida hacia su libertad. Pero necesitan que tú seas ese puente, así que compártelo. No lo pienses, hazlo. Y si aún no te suscribiste a este canal, ¿qué estás esperando? La fe no solo se cultiva con emociones, se cultiva con decisiones. Suscribirte aquí no es solo seguir una página, es conectar con un alimento espiritual constante, es decidir rodearte de palabra, de verdad, de aliento, de enseñanza. Es como encender una lámpara en casa y no volver a vivir en la oscuridad. Si ya te suscribiste, qué orgullo debes sentir. Estás comprometido con tu crecimiento, con tu fe, con tu libertad. Pero si no lo has hecho, te lo digo con amor. Estás dejando la puerta entreabierta al enemigo. ¿Por qué vivir de palabra en palabra cuando puedes tener un manantial constante de revelación? Hazlo ahora mismo. Suscríbete, únete, permanece, porque en comunidad la fe se fortalece. Y por favor, no salgas corriendo. Quédate unos minutos más. Cierra los ojos. Escucha la música que acompaña este video. Esa melodía no es casual, es una atmósfera de paz. Deja que el Espíritu Santo selle en tu corazón todo lo que has recibido. Aprovecha este momento para decirle algo al Señor. Agradécele, adóralo,
Ríndete, dile con sinceridad: gracias por hablarme hoy, gracias por no soltarme, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. No cortes la conexión ahora, no interrumpas lo que el cielo está haciendo, quédate hasta que el último acorde suene, porque este no es el final, este es el comienzo de algo nuevo. Dios te bendiga y recuerda, no vuelvas atrás.